Buenas noches, profesor. Hoy hablaremos sobre la reforma agraria desde el punto de vista político, económico y social. ¿Fue o no beneficiosa la reforma agraria desde el punto de vista político, económico y social? Introducción. La reforma agraria puesta en marcha el 24 de junio de 1969 representó un evento clave para la población campesina del Perú. La normativa impulsada por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas fue la culminación de un conjunto de leyes, decretos y proyectos orientados a eliminar el poder de los terratenientes de la costa y la sierra, prevenir conflictos sociales en el campo y elevar la productividad agrícola, que en ese momento era baja. Esta reforma se diferencia de otras propuestas anteriores como las del presidente Fernando Belaúnde Terry por su enfoque más radical y directo. Fue una de las medidas más significativas del régimen militar de Velasco Alvarado al introducir cambios profundos en la tenencia de la tierra y en las formas de organización productiva. Frente a lo expuesto surge la siguiente interrogante. ¿La reforma agraria fue realmente beneficiosa desde una perspectiva política, económica y social? Ante esta pregunta consideramos que la reforma agraria no fue beneficiosa, ya que si bien es cierto tenía muchos objetivos positivos, estos no alcanzaron el nivel de eficiencia deseada con el propósito de defender nuestra postura. Plantearemos un argumento sólido. Ahora continúa mi compañero. Gracias. Bueno, continuamos con el desarrollo. La reforma agraria en el Perú se llevó a cabo principalmente durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, entre 1968 y 1975. Fue un proceso importante en la historia de nuestro país, el cual ha sido ampliamente debatido en términos de sus impactos políticos, económicos y sociales. Según la información brindada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la reforma agraria en el Perú marcó el último episodio de un proceso que se había gestado a lo largo del siglo XX. Desde el principio de ese siglo se debatía la necesidad de una transformación profunda en la estructura económica y social del campo peruano. En 1963 se promulga la Ley de Bases para la Reforma Agraria y en 1964 el gobierno de Fernando Belaúnde Terry emitió una ley de reforma agraria que excluía a los complejos agroindustriales, azucareros y a la gran propiedad. Sin embargo, en 1969 el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas promulgó el decreto ley número 17716 que implementó una reforma agraria más amplia y radical. Siguiente hoja, por favor. Aspecto político. El aspecto político se presentó como un intento a democratizar la propiedad de la tierra, reduciendo el poder de las grandes latifundistas y fomentando la participación de los campesinos en la toma de decisiones, buscando así una sociedad más equitativa. Muchos campesinos vieron en esta reforma una oportunidad para cambiar su futuro. Según José Carlos María Tegui, el carácter de la propiedad agraria en el Perú se representa como una de las mayores trabas del propio desarrollo del capitalismo nacional. Es muy elevado el porcentaje de las tierras explotadas por arrendatarios, las cuales pertenecían a terratenientes que jamás han manejado sus fondos. Asimismo, la reforma fue ejecutada de forma autoritaria, con expropiaciones de tierras sin una compensación justa. Siguiente, por favor. Aspecto económico. Desde el punto de vista económico, la reforma buscaba redistribuir la tierra de manera más equitativa. Los que teóricamente podrían haber manejado las condiciones de vida de los campesinos y estimulando la producción agraria. Por un lado,
Muchos campesinos recibieron tierras por primera vez, pero por otro lado lo que se ve en contra fue la expropiación forzada, forzosa de las tierras y falta de incentivos. Para la intervención privada en la agricultura, esto provocó escasez de alimentos y la inflación, por lo cual se vio afectado en la economía del país y la crisis económica en la década de 1980.